¿Cuántos pentecostales hay aquí? ¿Quién se cree un pentecostal aquí? Aquel fuego que cayó. Dios los bendiga, mis hermanos, a todos los hermanos que me escuchan a través de este video. La pregunta que hemos hecho es, ¿existe o no existe el purgatorio? ¿Por qué los católicos insisten en querer decir que el purgatorio existe? Y dan muchos ejemplos en las Biblias, en los pasajes donde habla del purgatorio, donde la palabra de Dios habla ejemplos donde no tienen nada que ver con el purgatorio, nada, absolutamente nada. Entonces, podemos ver que la Iglesia Católica siempre ha echado mentiras, desde el año 300 después de Cristo se ha propuesto en su doctrina engañar a la gente, engañar a las personas, pero el purgatorio no existe, absolutamente no existe. Y vamos a leer un pasaje en la palabra de Dios para que nosotros podamos ver en 1 Juan capítulo 3, y vamos a leer un pasaje donde nos habla la palabra de Dios que tenemos que entender y que tenemos que examinar. En el verso 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, dice el apóstol Juan, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, mucha gente es ignorante, no sabe qué es el purgatorio. Mucha gente todo le cree a los sacerdotes católicos, y eso es un error muy grande, porque aquí dice que hay algunas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, mire, en Hebreos capítulo 10 y verso 23 hay unos pasajes. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de los juicios, del juicio de Dios, pero no tienen nada que ver con el purgatorio. Dice en el verso 26 de Hebreos 10, 26, dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido, oiga bien, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio, dice, por los pecados. Entonces uno tiene que estar rezando Aves Marías, Padre Nuestros, hacer penitencias y tantos inventos que hace la Iglesia Católica para sacar las almas que supuestamente van a ese lugar, que ni los católicos saben, ni los sacerdotes saben dónde se encuentra el lugar, ese lugar llamado purgatorio, que ni Jesús habló, ni Pedro habló, ni nadie habló de ese tema, ni existe ese lugar. Entonces, ni los católicos ni los sacerdotes saben dónde está el purgatorio. Yo puedo hablar y dar textos, pero los videos a veces se hacen muy largos los videos. Pero mire, estos textos que nos dicen, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento es la palabra de Dios. La verdad es la esencia de la palabra de Dios. Dice, ya no queda más sacrificio. Nada, que tienes que hacer esto para que tu pariente que murió, se fue al purgatorio, salga de ahí y venga para acá. Incluso ni ellos mismos, ni los sacerdotes saben en qué momento salen del purgatorio y van al cielo. Ni ellos mismos saben nada de eso, ni ellos entienden lo que es el purgatorio. Usted hágale una pregunta a un sacerdote y pregúntele: si yo hago penitencia y mi papá se va al purgatorio, ¿cómo sé yo cuándo y en qué momento él sale del purgatorio y se va al cielo? Qué casualidad que los que van al purgatorio, ni uno se va al infierno. Pregúntele a los sacerdotes que en qué momento se van al cielo, ni ellos saben. Dice, ya no queda más sacrificio, o sea, ya no hay sacrificio. Dice verso 27, sino una horrenda expectación de juicio, oiga, de juicio
y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que están en contra de la palabra de Dios. Mire, yo no le estoy dando muchos textos, pero nada más en el puro libro de los Hebreos habla de juicio. Mire, el mismo Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido, ¿por quién? ¿Por la Iglesia Católica? ¿Que está establecido por quién? ¿Por el Papa? ¿Por el sacerdote? ¿Quién establece que existe el purgatorio? Si ni ellos mismos saben dónde está. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, o sea, para mí, para usted, para los hombres que mueran una sola vez. Nada más hay una sola muerte. ¿Y qué va a pasar cuando tú mueras? Dice, de la manera que muera una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. ¿En dónde va a quedar el purgatorio? Cuando la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y cuando habla la Biblia de que los que estamos vivos, cuando Cristo venga, seremos arrebatados para recibir a Jesús en el cielo. ¿En qué momento dice la Biblia que muchos serán sacados del purgatorio para recibir a Cristo? No habla de purgatorio, eso no existe, son inventos de los sacerdotes. Eso lo inventaron hace mucho tiempo atrás. Entonces, la Biblia no habla de esas cosas. El problema es que los sacerdotes tuercen la palabra de Dios, agarran textos de la Biblia, los acomodan tanto, los explican tanto para darle a entender a la gente que habla de un purgatorio. Cuando la gente habla de Samuel, que Samuel fue traído del más allá, dicen que salió del purgatorio. Son demonios. Samuel no salió de ese lugar. Cuando la gente dice se me apareció fulano, mangano, son demonios que tratan de confundir a las personas, a la gente. No, aquí la palabra de Dios dice una sola cosa. En 1 de Juan, en el capítulo 3 y verso 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Del juicio, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Lamentablemente hay gente que no entiende la palabra de Dios porque no estudia, se conforma con lo que el sacerdote le diga. Dice, algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Dice, como también las otras escrituras para su propia perdición, La iglesia lamentablemente ha engañado a muchas personas y ellos mismos, y los mismos católicos saben que muchos de ellos, ahora no sé por qué anda de moda eso de que los católicos hacen retiros, que los católicos ponen cantan con pandero, ya cantan con guitarra, con bajo eléctrico. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Si antes la iglesia católica no cantaba así. ¿Desde cuándo la iglesia empezó a hacer sus cosas? ¿Desde cuándo? Ellos empezaron a meter ese tipo de alabanza porque nosotros los cristianos aprendimos a alabar a Dios, como dice el Salmo 150. Alabar a Dios por sus proezas, alabar a Dios con pandero, con danza, con címbalos resonantes. Ustedes saben, católicos, ustedes saben que antes ustedes hacían las misas, hacían las ceremonias diferente. Ahora no, ahora ya se modernizaron, ahora ya son como los cristianos, ya se copiaron, ya los están tratando de imitar. Tenemos que entender que hay muchas cosas que han cambiado en el siglo XXI y la verdad no deja de ser la Iglesia Católica una iglesia mentirosa, que siempre dice que tiene la verdad. Yo soy una persona que siempre voy a sostener que en la Iglesia Católica no hay nada bueno. Nada bueno, ni un católico se va a salvar. Ni un católico se va a salvar, ninguno. Y eso es por idólatras. Después vamos a estar dando más enseñanzas, pero no se van a salvar. Ninguno.
Entonces, después vamos a dar más estudios porque vamos a hablar de ellos. Y van a decir, ¿por qué tú hablas mucho contra la Iglesia Católica? ¿A poco no han visto ustedes los videos del sacerdote Luis Toro? ¿A poco no han visto los videos de otros sacerdotes cómo salen discriminando a las iglesias cristianas, sobre todo a la iglesia pentecostal? La iglesia pentecostal, aunque ustedes no lo quieran entender, tenemos la verdad. Porque creemos en el bautismo, en el nombre de Jesucristo. Porque creemos el hablar en lenguas. Porque creemos que es una llenura del Espíritu Santo, porque bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, aunque les duela. Aunque les duela, la iglesia pentecostal tiene la palabra de Dios y es una de las doctrinas y es una de las doctrinas más poderosas y es una dominación muy poderosa a nivel mundial. Usted lo sabe. Usted lo sabe, lo entiende. Después voy a dar yo mi testimonio de por qué me salí de la Iglesia Católica. Y después lo voy a dar un testimonio, pero yo era persona que comulgaba, comía la hostia, hice mi primera comunión. Iba a decir, ¿por qué te saliste? Hay muchas cosas, ustedes católicos, que no entienden muchas cosas. La verdad no entienden. Pero dice la Biblia que cuando conozcas la verdad te hará libre. Si Dios, porque aquí no es que para que quiere ni para el que corre, la Biblia dice que es para quien Dios tenga misericordia. Si Dios no va a tener misericordia de ustedes no se van a salvar. Hay muchas cosas que ustedes no entienden, no comprenden, y así estaba yo viviendo como ustedes. Pero espero que algún día lo entiendan. Voy a seguir subiendo videos porque a mí me molesta que muchos católicos suben videos y atacan a las iglesias cristianas. Pues ahora me toca a mí y voy a usar palabra de Dios, y cualquier persona que me escuche y quiera un debate conmigo, hablemos, pero con la Biblia en la mano. Yo ya conozco las doctrinas que ustedes practican, los he estado siguiendo de muy cerca y he mirado muchos videos de Luis Toro, los cuales todos los debates según él los gana porque los hace en su propia iglesia. Nunca ha ido a una iglesia cristiana, nunca ha ido a meterse ahí. Y siempre agarra el micrófono y nunca lo suelta. Y se lo suelta 5 minutos a una persona, según protestantes, según ustedes. Y él agarra media hora, 1 hora. Eso es una ventaja sobre ellos. Está mal ese hombre, está mal de la cabeza, la verdad. Y yo sé que Dios, ojalá Dios tenga misericordia, pero si él no abre su corazón, se va a perder y se va a ir al infierno. Pues cuídense mucho, hermanos. Dios los bendiga a todos y vamos a seguir subiendo videos, porque esto se pone bueno. Tengo 20 años leyendo la Biblia, he estudiado muchos temas y creo que el que quiera debatir conmigo, vamos a hablar pura palabra de Dios, lo que diga la palabra de Dios. No que en el tiempo de Constantino, no que en el tiempo de Martín Lutero, no que en el tiempo de fulano. No, hablemos Biblia, hablemos palabra de Dios, porque la Biblia dice que cuando conozcamos la verdad nos hará libres. La Biblia, de aquí la vamos a hablar. Y no anden presumiendo, católicos, que ustedes fueron los que hicieron la Biblia, porque si ustedes no la hubieran acomodado o no la habían organizado, al final de cuentas Dios, tarde o temprano, iba a hacer que alguien ordenara la palabra de Dios, la acomodara. Entonces no se jacten de que ustedes hicieron la Biblia, y no se jacten que ustedes la iglesia verdadera, porque de un modo o de otro la salvación tiene que llegar a todo el mundo, tarde o temprano, y no es gracias a ustedes, es gracias a Dios, porque Él le dice, predicaráis el evangelio por todo el mundo. Con ustedes o sin ustedes, la palabra de Dios tarde o temprano iba a salir a la luz. Entonces, Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¿Cuántos pentecostales hay aquí? ¿Quién se cree un pentecostal aquí? Aquel fuego que cayó.